¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues vamos empezando para que no se nos haga tarde. Sí. A nombre de la Academia Mexicana de Patología Dual, le doy la bienvenida a todos y déjenme les cuento que el webinar de hoy es para conmemorar el Día Mundial del Cerebro, porque desde el 2014, cada 22 de julio se celebra este día, Día Mundial del Cerebro. Fue establecido por la Federación Mundial de Neurología con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la salud cerebral y las enfermedades neurológicas. Y para conmemorar este día tenemos un equipo de altísimo nivel en el área de neurología y el tema que vamos a ver es una mesa redonda sobre afasia en el EBC y su rehabilitación. Nos acompaña la doctora Lilia Núñez Orozco, neuróloga y jefa del Servicio de Neurología del Hospital Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. También nos acompaña el doctor Víctor Hugo Gómez, también neurólogo adscrito al Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE y coordinador del programa Resiste Cerebro. Y también nos acompaña el neuropsicólogo Gilberto Martínez Estrella, él también formado en la parte de neuropsicología en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Y pues sin más, aquí los dejo con la doctora Lilia Núñez, que va a ser la primera en intervenir en esta mesa redonda. Muchas gracias, doctor Romo. Le agradezco la presentación, desde luego la invitación a la Academia Mexicana de Patología Dual para permitirnos participar en esta conmemoración tan importante para la neurología, que es concientizar a la gente sobre la importancia del cerebro, como usted bien lo dijo, y enfatizar algunos aspectos de las funciones cerebrales que son muy importantes y nos explican cómo es posible que el cerebro pueda dañarse a veces de una manera muy importante, pero tenga la capacidad de recuperación en varias de sus funciones, a veces recuperación de manera completa, a veces solamente de manera parcial. Entonces, como este era el enfoque que nos habían comentado que debíamos abordar, decidimos escoger este tema del infarto cerebral como el mejor ejemplo de una patología que es muy frecuente, como vamos a ver a continuación, y que tiene la capacidad de rehabilitarse cuando hay un daño de origen vascular, que es a lo que nos vamos a referir. Eh, Aquí tenemos el anuncio de este evento, muy bonito. Este es el logo internacional, digamos, para esta conmemoración que se llevó a cabo ayer, pero le llamamos el mes del cerebro, porque cuando hay una conmemoración de un día, lo extendemos a los días que están dentro del mismo mes. Y así, pues el día de hoy vamos a hablar sobre infarto cerebral. A mi cargo vamos a hablar brevemente de las generalidades sobre este problema y generalidades de la afasia para que luego el doctor Gómez Arias nos platique qué es la neuroplasticidad, que es esta capacidad que les comentaba que el cerebro tiene de poderse recuperar y readquirir funciones que pierde por algunos tipos de daño. Y finalmente, el punto importante del tema que escogimos, que es cómo rehabilitar la afasia, que es nuestra comunicación tan importante a través del lenguaje. Cuando se pierde, significa un problema muy serio para la persona que lo padece y para la familia. Y les daremos posibilidad de preguntarnos. Esperamos poder aclarar dudas o cualquier cosa que nos quieran preguntar. Vamos a empezar entonces con la definición de enfermedad vascular cerebral, que es un grupo heterogéneo de trastornos en la irrigación cerebral, caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas y signos neurológicos que traducen una disfunción cerebral, y esto se puede extender a otras regiones del sistema nervioso como la médula espinal o la retina. Y esto puede ser debido a una oclusión arterial,
produciendo una isquemia y un daño tisular. Puede ser venosa, se tapan los senos venosos del drenaje circulatorio del sistema nervioso, o bien se rompen alguna arteria y esto nos va a ocasionar una hemorragia. Este problema requiere de atención inmediata, pero también a largo plazo, que es parte de lo que vamos a comentar. La enfermedad vascular se clasifica entonces en isquémica, hemorrágica y en trombosis venosa cerebral. Como pueden ver, el porcentaje de casos de isquemia es el que predomina, es un 80% de todos los eventos vasculares. Y aquí tenemos variedades como la isquemia cerebral transitoria en un 20% y el infarto cerebral en un 80% a su vez de este 80%. El infarto cerebral puede deberse a ateroesclerosis de grandes vasos, a enfermedad de pequeño vaso, esto es trombosis in situ. En el sitio donde hay una estrechez vascular se puede formar un trombo, pero también el trombo puede viajar a distancia a través del desde el corazón o de arterias principales como la carótida y tapar arterias, ramas arteriales a donde el coágulo ya no puede transitar cuando ha sido expulsado del sitio original. Tenemos causas muy raras, diversas, que no vamos a abordar extensamente y en muchos casos no podemos determinar cuál es el origen. Tenemos también enfermedad vascular hemorrágica, la más importante en número es hemorragia intracerebral, aunque también puede haber hemorragia subaracnoidea, es decir, fuera del parénquima cerebral, y ya habíamos comentado la trombosis venosa cerebral en un porcentaje muy bajito. Hablando de números, el INEGI en 2022 reporta 53,162 casos en un año, con una incidencia de 40,86 en 100,000 habitantes y una prevalencia de 232 por 100,000 habitantes. Es la primera causa de internamiento por enfermedad neurológica, la primera causa de discapacidad en adultos, la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer, es la séptima causa de muerte y nos reporta INEGI 36,158 muertes por este motivo en el año que estamos mencionando. También debemos resaltar que el costo de la atención, tanto aguda como a largo plazo, es alto, pero este es un dato muy importante. Los factores que conducen a los eventos vasculares pueden prevenirse y no lo estamos haciendo de manera eficiente. Aquí este recuadro nos dice cuál es la cantidad de casos por 100,000 habitantes, pero divididos por grupos de edad. Y como pueden ver, mientras mayor es la edad, la cantidad de casos se va incrementando de una manera muy importante. ¿Por qué sucede esto? Pues porque aumenta la esperanza de vida de toda la gente en el mundo y esto permite que los factores de peligro para desarrollar un evento vascular pues se vayan a manifestar a final de cuentas, aumentando los casos de los eventos vasculares cerebrales. ¿Cómo se manifiesta un padecimiento vascular cerebral? Aquí tenemos un caso bastante típico de una mujer de 76 años que fue encontrada por su familia en su cama por la mañana con imposibilidad para hablar, es decir, con afasia, y para mover la mitad derecha de su cuerpo. Se conoce hipertensa y diabética con control irregular. La curva de evolución nos marca que el máximo de la sintomatología se instala en segundos o minutos. Se mantiene con una estabilidad si no hacemos ninguna intervención terapéutica y
de manera natural podemos tener ya sea un empeoramiento y la muerte o una estabilidad seguida de una recuperación parcial que va a dejar secuelas a largo plazo. Por eso marcamos aquí meses o años. Y aquí vemos un caso que está sentada en un reposet con los médicos alrededor, pasándole la visita. Tenemos dos tipos de eventos isquémicos, que es el EBC trombótico y el EBC embólico. Las características clínicas dentro de lo agudo que comentamos en la curva de evolución pueden ser variables. La evolución aguda progresiva es la característica, el desarrollo puede ser súbito o un poco más lento o bien escalonado, y el 60% sucede en la madrugada, a lo que llamamos el EBC del despertar y que corresponde a la viñeta que acabo de presentar. Muchos de estos casos manifiestan eventos transitorios de déficit neurológico que se recuperan en minutos o alrededor de un par de horas o hasta 24 horas con una recuperación total, que es a lo que se llama ataque isquémico transitorio. En cambio, el EBC embólico, el infarto embólico, tiene un desarrollo agudo súbito con un peor déficit inicial. Se debe a oclusión de ramas más que de los troncos arteriales. Puede haber crisis epilépticas en un pequeño porcentaje en el momento de la instalación y es más frecuente por la mañana cuando la persona ya despertó y está haciendo sus actividades. Los factores de riesgo para trombosis predominantemente son alteraciones de la pared vascular por arterioesclerosis, y esta a su vez es favorecida por hipertensión arterial sistémica, por diabetes mellitus, por hiperlipidemias y a veces todas juntas, como suele suceder en nuestro país, por ejemplo, y muchos más, en que la persona tiene un estilo de vida poco activo, con mucha comida que no es saludable, con una obesidad, un síndrome metabólico y desarrollo de estos padecimientos. Todo esto es prevenible. La edad, pues, es un factor que no se puede modificar, pero esto sí. Tenemos otras alteraciones de la pared vascular por procesos inflamatorios, infecciosos o no infecciosos, como estos que vemos aquí: displasia fibromuscular, disección arterial, vasculitis autoinmunes, etcétera. También alteraciones de la viscosidad sanguínea y estados de hipercoagulabilidad que favorecen la formación de trombos intraarteriales. Para embolia tenemos dos grupos de factores de riesgo: las de origen cardíaco en el 70%, como la fibrilación auricular y otras arritmias, valvulopatías y prótesis valvulares, infarto agudo del miocardio que forma un trombo mural, endocarditis, miocarditis o mixomas, tumores intracardíacos. En en el grupo de embolias arteria-arteria se deben a placas de ateroma o a disección arterial o displasia fibromuscular. Y podemos tener casos muy raros como embolia grasa por fractura de huesos largos o embolia aérea. ¿Cómo identificamos el lugar donde ocurre la oclusión? Pues clínicamente lo vamos a hacer. Solo me voy a referir a los síndromes vasculares que tienen que ver con las alteraciones del lenguaje, que son de la circulación anterior. Cuando se ocluye la carótida es algo muy aparatoso cuando no hay una buena circulación colateral o buena anastomosis en el polígono de Willis. Tenemos pérdida de conciencia, déficit motor y sensitivo contralateral, hemianopsia homónima y afasia si el hemisferio dominante es el afectado, que es el izquierdo, en la mayoría de las personas. Cuando es de cerebral media, el déficit es muy similar al de la carótida. Igualmente, si es del lado izquierdo, la afasia es el síntoma
serio, muy, muy serio, aparte del déficit motor y sensitivo. En la cerebral anterior vamos a tener déficit motor y sensitivo contralateral de predominio crural, pero no hay una afectación del lenguaje. Entonces, en estos dos sitios es donde vamos a poder tener afasia como síntoma. Aquí vemos la distribución vascular de la arteria cerebral media, la de la carótida abarca todo esto y pues allí es a donde vemos con mayor frecuencia estos síndromes vasculares. La afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido. La persona desarrolla lenguaje en los primeros años de la vida, se puede comunicar a través de la palabra hablada, comprender lo que se le dice, aprende a escribir, aprende a leer, que son otras variantes o son complementos de esta función del lenguaje, como nos va a platicar Gil un poco más adelante. Y para diferenciar los tipos de afasia, porque no podemos hablar de uno solo, tenemos todos estos tipos de afasia que se van a clasificar de acuerdo a su capacidad de hablar de manera fluente, la capacidad de comprensión, la capacidad de repetición. Y aquí vemos en colores cuáles son los sitios afectados para darnos cada una de estas variantes. Ahorita vamos a ver una tabla que nos va a sintetizar estas características para poder determinar cuál es el tipo de afasia. Aquí vemos la lista de los tipos de afasia y sus características según la capacidad de hablar espontáneamente, el cambiar palabras o letras cuando la persona intenta hablar, la capacidad de comprender, de repetir y de nominar. Y aquí vemos que la afasia de Broca es no fluente, raro que tenga parafasias porque a veces no pueden emitir ni una palabra, tienen buena comprensión, no pueden repetir ni nominar. La de Bérnica es fluente, hay parafasias, la gente habla sin sentido, no comprenden, no pueden repetir y no nominan. La de conducción pueden hablar, hay parafasias, sobre todo de letras, buena comprensión, pobre repetición y pobre nominación. De hecho, la nominación está presente en todos los tipos de afasia. La transcortical motor es no fluente, buena comprensión, buena repetición. La transcortical sensitiva es fluente, puede haber parafasias, pobre comprensión, buena repetición y la global pues nos abarca características en ambos sentidos. Cuando tenemos un EBC, cualquiera que sean los síntomas, lo que debemos buscar es la focalización y hacer el diagnóstico clínico por esa focalización. Aquí estamos ejemplificando una hemiplegia. Y debemos hacer un diagnóstico diferencial clínico con otras alteraciones, como son las encefalopatías, que muy frecuentemente se confunden por un evento vascular cerebral que en realidad no tienen. Aquí el problema es de tipo metabólico generalmente. Hacemos imágenes, sobre todo la tomografía computada, que es lo que está accesible, y aquí vemos una tomografía aparentemente normal, probablemente en un momento muy temprano. Aquí vemos una hemorragia y aquí vemos un infarto totalmente establecido. Nos basamos para el diagnóstico entonces en el cuadro clínico, la manera súbita o muy rápida de instalarse, los signos focales neurológicos y la imagen que nos divide entre problemas isquémicos y problemas hemorrágicos. Esto es muy importante para el tratamiento de lo que vamos a comentar, que nos interesa mucho que todo mundo sepa qué podemos hacer. Antes de estas técnicas para refundir,
reperfundir, perdón, a las personas que tienen un evento isquémico, pues se veía como que no había nada más nada que hacer, que esperar, ya le dio, qué pena, y pues vamos a hacer solo la rehabilitación. Si seguimos manejando de esta manera más o menos tradicional los casos, pero también podemos ofrecer una reperfusión temprana y aquí vemos el tiempo que nos debe tomar desde que la persona llega, que a veces no hay facilidad para que identifiquen esta posibilidad, no atinan a llegar al sitio correcto, pero si lo hacen, llegando al hospital debemos apurarnos para hacer la evaluación clínica, para hacer la tomografía, evaluar todo, checar que no haya contraindicaciones y aplicar el trombolítico o decidir una intervención para extraer el coágulo que está ocasionando el problema. Solo el 5% de todos los eventos isquémicos se someten a este tipo de procedimientos. Es toda la enfermedad vascular cerebral y estos procedimientos tienen un costo en la atención aguda por los procedimientos de diagnóstico, porque el medicamento para trombolizar y la trombectomía tienen altos costos, porque hay que continuar una vigilancia intrahospitalaria y tratar complicaciones si permitimos que sucedan. A largo plazo necesitamos hacer una prevención secundaria, que son medicamentos para tratar de evitar la recurrencia del evento isquémico, hacer rehabilitación, manejar las secuelas en casa y las complicaciones tardías. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando ya se estableció, vamos a hacer prevención secundaria, ya sea con anticoagulantes o antiadhesivos plaquetarios. Tratamos las hiperlipidemias, evitamos factores de riesgo, que aquí están en esta como rueda que vemos que vamos a tratar de disminuir el riesgo por los factores vasculares de riesgo vascular que ya comentamos. Mejorar la alimentación, la diabetes, la hipertensión, tratar las hiperlipidemias, evitar el tabaquismo y tener una alimentación y ejercicio adecuados. A veces se tiene que intervenir de otra manera a través de una cirugía abierta en la carótida, en algunos casos especiales. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a tener agudamente? La neumonía, desequilibrio hidroelectrolítico, tromboembolia pulmonar, desnutrición, infección urinaria, escaras de decúbito, contracturas y anquilosis. Vamos a evitar esto en general con una buena movilización, terapia ventilatoria, vendaje elástico en miembros inferiores, colchón de presión regulable, dona para cuando se sientan fuera de la cama, alimentar adecuadamente mientras la persona recupera su capacidad de deglutir, ya sea por sonda nasogástrica o por gastrostomía, evitar soluciones parenterales o sondas innecesarias. Aquí vemos entonces en las ilustraciones nuestro acceso vascular, la nutrición inicialmente por vía de la sonda, después que pueden ya deglutir papillas o alimentación correcta, las escaras, cuya prevención principal es la movilización, ayuda el colchón, pero lo principal son estas técnicas de cambios de posición frecuentes. La prevención de tromboflebitis, vean qué pierna tan mala. Y aquí vemos la posibilidad de tromboembolia pulmonar y a veces usamos la enoxaparina como preventivo. La terapia ventilatoria para ayudar a que saquen las secreciones, evitar la neumonía. Aquí vemos en las ilustraciones cómo hacerlo. Y la rehabilitación motora temprana es muy importante para que con el paso de los días y las semanas la persona recupere su movilidad. Empezamos con posturas adecuadas, aditamentos, movilización pasiva
y conforme evolucionan en los días con fortalecimiento, reeducación de marcha y terapia ocupacional. Entonces aquí vemos la movilización pasiva, las posturas, movilización en la cama para cambiarlos de posición, los aditamentos y cómo se va sacando paulatinamente a la persona de la cama. Ya un poquito más adelante, la rehabilitación se hace en el gabinete del fisioterapeuta y aquí vemos todo esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el lenguaje? Vamos a hacer rehabilitación de las afasias porque la comunicación es necesario tratar de recuperarla porque de otra manera esto significa una limitante muy importante para la vida diaria de las personas y sobre todo para volver a una actividad laboral si la persona todavía la realizaba. Esto lo vamos a lograr con un equipo multidisciplinario que encabezamos los neurólogos, puesto que la enfermedad es neurológica, pero puede ser hecha por el médico familiar, el médico general, el médico internista en hospitalización, si no tenemos la especialidad, y participan otros especialistas para tratar todos estos aspectos que mencionamos. La familia tiene una participación muy importante y debe ser capacitada para que puedan ayudar con todos estos procedimientos para mejorar la situación, disminuir las secuelas. Y tenemos a la neuropsicología, que es muy importante para la rehabilitación del lenguaje. Con esto termino mi introducción. Les recordamos lo que estamos conmemorando, el Día Mundial del Cerebro, y también les recordamos que hay un Día Mundial del Evento Vascular o ictus, que es el 29 de octubre. Les agradezco su atención. Aquí están mis datos de localización a sus órdenes para cualquier cosa. Los invitamos al Congreso Virtual de Neurología que no tiene costo y pueden verlo durante un año cada uno de los congresos que empiezan en septiembre. Entonces, vamos a continuar ahora con nuestro programa del día de hoy, cediendo la palabra al doctor Víctor Hugo Gómez Arias, quien nos va a platicar sobre la plasticidad cerebral, que son conceptos novedosos, son, digamos, conceptos en progresión porque se sabe cada vez más sobre esta capacidad cerebral y va a ser muy interesante escuchar a Víctor Hugo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación de la Academia Mexicana de Patología Dual para hablar sobre este tema en este mes del cerebro. Como comenta la doctora Lilia Núñez, los conceptos de plasticidad cerebral o de neuroplasticidad, que son sinónimos, son conceptos que cada vez se encuentran nuevas investigaciones y cada vez sabemos muchas más cosas acerca del funcionamiento cerebral en general y de estos aspectos de plasticidad en particular que son especialmente relevantes al momento de ver pacientes que tienen alguna lesión o alguna situación en la cual el cerebro requiere reorganizarse y requiere enfrentar algún problema, alguna situación de pérdida de la función. Y bueno, eh, dentro de todas las enfermedades que pueden afectar la estructura y la organización cerebral, este tema que estamos tocando de la enfermedad vascular cerebral, pues es quizá de los que tienen mayor impacto en la salud pública, ¿no? Por la alta frecuencia, por la alta prevalencia que tiene la enfermedad. La
plasticidad cerebral le llamamos así a la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su estructura y para cambiar su funcionamiento a lo largo de la vida como reacción a las demandas del entorno. Esta plasticidad va a permitir que las neuronas se puedan regenerar tanto anatómica como funcionalmente, y también se le llama así a esta capacidad para formar nuevas conexiones sinápticas. Entonces, esta cuestión de que el cerebro en desarrollo durante la infancia va generando conexiones y que se quedan más o menos inamovibles a lo largo de la vida adulta, pues ahora sabemos que es un concepto más bien erróneo, puesto que la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y para ir generando nuevas conexiones, ir fortaleciendo las que más se utilizan o las que más se necesitan, e ir debilitando las que menos utilizamos, esto es algo que se mantiene presente a lo largo de toda la vida, ¿no? Existen dos tipos principales de plasticidad. Entonces hablaríamos de la plasticidad estructural y de la plasticidad funcional. La plasticidad estructural le llamamos así a los cambios físicos que se presentan dentro del tejido, tanto a los cambios moleculares en expresión de receptores, en formación de vesículas de neurotransmisores, en todos estos cambios físicos que existen dentro de las neuronas, a los cambios celulares de la morfología propia de las neuronas, y también a los cambios sinápticos, que es esto de que se formen nuevas conexiones donde se requieren o donde más se usan, que se pierdan las conexiones que se están utilizando menos. Y estos cambios pueden ser a corto o a largo plazo. Ahorita vamos a ver cómo es que se llevan a cabo estos cambios estructurales cuando es algo transitorio o cuando se generan de manera permanente en el cerebro. Pero también le llamamos plasticidad cerebral a una plasticidad funcional, en el que la morfología y la estructura de las redes y de las conexiones que existen en el cerebro no se alteran, pero sí se altera o sí se modifica la manera en que se utilizan esas conexiones ya existentes, reestructurándolas y cambiando la eficiencia sináptica en algunas zonas, en algunos puntos, de acuerdo a las demandas del entorno. Entonces, estos cambios que se van a presentar de manera física van a inducir que funcionalmente también se altere la manera en que responde el cerebro. Los mecanismos a través de los cuales se producen estos cambios, tanto estructurales como cambios funcionales, son muy variados, y de los más estudiados y de los más conocidos tendríamos a la plasticidad sináptica, a la neurogénesis y a la plasticidad glial. La plasticidad sináptica es quizá la más estudiada, de la que más sabemos y la que se considera como la parte más predominante que sustenta el concepto de plasticidad cerebral. Esto se refiere al cambio en el número o en la intensidad de las conexiones sinápticas. Después tenemos el concepto de neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Antes se tenía como este paradigma de la neurociencia, en el cual las neuronas adultas o las neuronas en un cerebro adulto ya no se multiplican, ya no se puede generar nuevas, que solo se cambian la cantidad y el tipo de conexiones sinápticas, pero pues ahora sabemos, hay mucha evidencia, tanto en modelos animales como en estudios funcionales, que demuestran que sí existe la neurogénesis en los cerebros adultos, y que sí un cerebro adulto es capaz de producir nuevas neuronas. Sin embargo, bueno, esta capacidad de multiplicación de las células del cerebro, pues es bastante menor comparado con algunos otros órganos en los cuales la multiplicación celular pues es mucho más eficiente. Entonces, por eso en el cerebro, de estos dos conceptos, de la neurogénesis, de la generación de nuevas neuronas y de la plasticidad sináptica,
es la plasticidad sináptica la que sustenta la mayor parte de lo que se lleva a cabo cuando hay un proceso de reorganización del tejido cerebral. Y por otro lado tenemos otro aspecto que tampoco había sido muy estudiado en los inicios de la neurociencia, que es la plasticidad glial. Nosotros sabemos que en el cerebro no existen únicamente neuronas, sino que existen otras células que les llamamos glía, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, y que por mucho tiempo, pues, estas células, principalmente los astrocitos, pues se tenía este concepto de que eran como células de sostén sin que tuvieran mucha mayor intervención en los procesos propiamente neuronales o del funcionamiento cerebral. Y bueno, ahora sabemos que no solamente son células de sostén, sino que estas células gliales, principalmente los astrocitos, no solamente influyen, sino que modulan y en muchos casos llevan una parte principal en algunos de los procesos del funcionamiento cerebral y del funcionamiento de las neuronas. Entonces, durante estos mecanismos que vamos a hablar de la plasticidad sináptica y de cómo se llevan a cabo estos cambios, las células gliales que hay alrededor tienen un papel muy importante, ya que muchos de la homeostasis y del equilibrio que hay entre los neurotransmisores y entre los electrolitos y el equilibrio iónico que hay en el microambiente celular es gracias a estas células astrocíticas. Y esta gliotransformación se refiere a que justamente estos astrocitos, cuando están de manera normal en un tejido sano que no ha recibido ninguna lesión, al recibir esa lesión y al tener esta reorganización de sinapsis, se transforman, se activan, y estos astrocitos activados o transformados son los que activamente van a estar influyendo y modulando los procesos en la plasticidad. Aquí tenemos un ejemplo de una reconstrucción de microscopía en donde tenemos diferentes tipos, en diferentes momentos, las neuronas cómo van modificándose después de una agresión, en donde vamos a ver cómo la cantidad de proyecciones que está teniendo estas neuronas, la cantidad de dendritas, esta arborización dendrítica, está pues muy influida por estos procesos y obviamente al tener más proyecciones, pues son capaces de generar más conexiones. Decíamos entonces que la plasticidad sináptica la podemos visualizar a corto o a largo plazo. La plasticidad sináptica a corto plazo son cambios transitorios y que están relacionados con con los procesos más elementales de la memoria a corto plazo, en procesos de la habituación, en procesos de la sensibilización, y se ha propuesto que estos mecanismos son los mecanismos iniciales del filtro de información, los que el primer lugar, el primer momento en el que se va a modular qué información se va a quedar de manera como más permanente o va a generar cambios más permanentes en el cerebro y cuál no. La plasticidad la podemos dividir en los cambios que hay en presinápticos y los cambios que hay postsinápticos. Y a su vez podemos dividir la plasticidad en los cambios que disminuyen la fuerza sináptica y los cambios que aumentan la fuerza sináptica. Entonces, desde el punto de vista presináptico, vamos a tener que algunos cambios van a ocasionar una depresión presináptica a corto plazo cuando se disminuye la intensidad de la sinapsis por mecanismos que principalmente tienen que ver con una menor cantidad de vesículas de neurotransmisores que se van a transmitir en esa sinapsis. Nosotros sabemos que el principal medio por el cual se transmite la información en las neuronas es el eléctrico. Sin embargo, cuando llegamos a la sinapsis, la menor cantidad de las sinapsis son sinapsis eléctricas. La gran mayoría de las sinapsis, más del 80% de las sinapsis, van a ser sinapsis químicas. Entonces, aunque el impulso eléctrico es el que se transmite a lo largo de la neurona,
al llegar a la sinapsis, ese impulso eléctrico lo que va a ocasionar es una liberación de neurotransmisores. Y mediante la cantidad de vesículas y la cantidad de neurotransmisores que contiene cada vesícula, ese es un primer mecanismo por el cual podemos favorecer con la facilitación o disminuir con la depresión la intensidad de la sinapsis. Entonces, estos mecanismos van a hacer que algunas sinapsis se vean debilitadas al tener menos neurotransmisores y algunas se vean facilitadas. Y también a nivel postsináptico existen estos mecanismos que pueden favorecer o disminuir la fuerza del impulso sináptico. La desensibilización o la internalización de los receptores a los cuales van a llegar los neurotransmisores son mecanismos que pueden ayudar a que ciertas sinapsis se favorezcan y otras se vean menos favorecidas. Estos mecanismos, como decía, son a corto plazo y son los primeros momentos en los cuales una sinapsis van a empezar a reforzarse. Si esto se produce de manera frecuente, entonces ya vamos a tener cambios a largo plazo. La plasticidad sináptica a largo plazo va a estar relacionada con otros procesos, con procesos más avanzados del aprendizaje, procesos del aprendizaje que van a tener que ver más con cambios en la conducta. Recordemos que el aprendizaje está más allá de solamente la memoria, ya que en la memoria solamente es el hecho de almacenar y poder evocar el recuerdo, pero el aprendizaje implica un cambio en la conducta. Entonces ya en este proceso más complejo del aprendizaje, ya la plasticidad que está involucrada es esta plasticidad a largo plazo que va a tener cambios más permanentes. Aquí es cuando ya vamos a tener una adaptación y una reorganización de las redes neuronales. Entonces, decíamos que el primer mecanismo tiene que ver únicamente con esta cuestión de la cantidad de neurotransmisores, pero estas sinapsis se pueden ver potenciadas con cambios más a largo plazo, como el hecho de que se expresen de una manera más permanente esta densidad de receptores que van a estar en la membrana postsináptica y el equilibrio iónico, la cantidad de iones que va a haber en el microambiente de la sinapsis, la cantidad de iones que va a haber adentro y afuera, porque recordemos que muchos de estos neurotransmisores funcionan abriendo canales y estos canales muchas veces son por gradiente de, de concentración. Entonces, este equilibrio entre las concentraciones se puede modificar de tal manera que la fuerza sináptica sea mayor y que esto esté potenciado. Si esto se repite de manera frecuente, vamos a tener que se van a generar más espinas dendríticas. Aquí en la dendrita, no toda la dendrita, no en todo lo largo de la membrana de la dendrita se van a llevar a cabo la sinapsis. Tiene que haber un botón sináptico o una espina sináptica que nos permita que se lleve a cabo la sinapsis. Entonces, otro de estos mecanismos por los cuales a largo plazo se puede llevar a cabo la plasticidad es justamente que estas sinapsis que van a estar siendo favorecidas se van a inducir esta generación de nuevos botones o de nuevas espinas en la dendrita. De esta manera, la plasticidad a largo plazo va a ir con todos estos cambios moleculares, de iones, de receptores, de neurotransmisores, va a ir ocasionando que se moldee de una manera estructural, cambios físicos estructurales que van a modificar el tamaño y el número de las espinas dendríticas. Y esto va a favorecer que estas sinapsis se fortalezcan. Y así como existen estos mecanismos de potenciación, las dendritas o las sinapsis que menos utilidad o que menos funcionamiento están teniendo, pues se van a ver disminuidas y van a favorecer así el balance sináptico, haciendo que las sinapsis que más se requieren sean las que se fortalezcan y las que menos se están utilizando se vayan desapareciendo poco a poco.
Estos mecanismos, cuando se llevan a cabo de manera insistente y frecuente, pues van a liberar sustancias neurogénicas y van a ir generando que en ciertos lugares del cerebro, de la corteza cerebral, se pueda producir este proceso de neurogénesis. Entonces, va a estar influido por los mecanismos de plasticidad sináptica y de los lugares en donde principalmente se han encontrado que tiene este potencial para generar nuevas neuronas es en el hipocampo. El hipocampo es quizá la estructura cortical que más he estudiado sobre esto y en donde más se ha documentado. Se tienen diversos marcadores proteínicos con los cuales se puede ir documentando cómo se van generando nuevas neuronas desde formas inmaduras hasta formas completamente maduras. Ahora bien, para que se puedan llevar a cabo todos estos factores, decíamos que cualquier cerebro adulto tiene este potencial para que se reorganicen las sinapsis, se arboricen las dendritas, se fortalezcan unas redes en otras. Se dejó de escuchar. Perdón, para que se fortalezcan unas redes y se debiliten otras, lo que vamos a tener como los principales factores que nos van a favorecer que... ¿Sí, sí me escuchan? Bueno, Sí, sí, he escuchado. Adelante. Escuchamos bien. sí. Bueno, tenemos la edad. Obviamente, mientras, aunque decíamos que en la edad adulta en cualquier momento puede ser susceptible de un proceso de plasticidad cerebral, pues también sabemos que esta capacidad va disminuyendo con la edad. Entonces, aunque en cualquier momento es susceptible un paciente de rehabilitarse y en cualquier momento es susceptible un paciente de que pueda recuperarse de un déficit, lo real es que conforme mayor envejecimiento cerebral haya, esta fortaleza pues va a ir siendo cada vez menor por los procesos propios del envejecimiento cerebral. Las experiencias adquiridas también van a ir fortaleciendo ciertos circuitos. Las actividades de alta demanda cognitiva van a favorecer que se tengan estos mecanismos pues más fortalecidos y por supuesto el aprendizaje, la escolaridad formal también es un factor que favorece todo esto. A esta capacidad en general de qué tanto un cerebro puede llevar a cabo procesos de plasticidad cerebral, le llamamos reserva cognitiva o reserva cerebral. Y la reserva tiene que ver con estos factores que favorecen que se puedan llevar a cabo estos procesos que están presentes todo el tiempo, pero que son particularmente importantes como en el tema que estamos hablando hoy, que es en la recuperación de lesiones cerebrales. Después de un evento cerebrovascular o de cualquier otra lesión, como por ejemplo traumática, la plasticidad es la que va a permitir la reorganización de las conexiones para recuperar las funciones perdidas. Es decir, aunque sí haya un proceso de neurogénesis, la gran mayoría de las neuronas que se pierden en un infarto, que se pierden en una hemorragia, que se pierden en un traumatismo, ya no se van a recuperar. Sin embargo, la función no tiene que ver con que estén físicamente las neuronas, sino tienen que ver con que funcione una red y un circuito. Entonces, al perderse ese grupo de neuronas con el daño, la plasticidad lo que nos permite es que las neuronas que quedan se reorganicen de tal manera que esa red o ese circuito vuelva a funcionar como estaba antes o funcionar de manera similar a como era antes del daño. Por supuesto, habrá enfermedades eh, contra las cuales será mucho más difícil ese proceso y tiene que ver directamente con las que afectan a los mecanismos propios de la plasticidad. Es decir, una lesión traumática o una lesión cerebral daña, se pierde una parte del tejido, pero las neuronas que quedan intactas pueden llevar a cabo esta reorganización. Sin embargo, en enfermedades como las demencias o en algunas otras enfermedades como la esclerosis múltiple, en donde se afectan de manera, digamos, más global todos estos mecanismos y todos estos factores que favorecen la plasticidad, pues eso va a ser un poco más difícil de que se lleve a cabo una rehabilitación. Entonces, habrá enfermedades en las que estos mecanismos de plasticidad ayuden más
a la recuperación de las funciones, y habrá estas otras enfermedades en las cuales la enfermedad daña de manera directa la capacidad de la reorganización. Eh, Todo esto lo sabemos que existe, y hay varios estudios con los cuales podemos documentar ciertos aspectos o ciertos procesos de la plasticidad cerebral, estudios de imagen funcional, estudios de tractografía, estudios de medicina nuclear. Sin embargo, estos estudios normalmente no son necesarios o no aportan algo vital para el estudio clínico de los pacientes, en la atención de los pacientes, y normalmente, bueno, se usan mucho más con fines de investigación, ¿no? En los investigadores que se dedican a este tipo de temas de la neurociencia y de la plasticidad, pues en ese contexto es que se puede llegar a requerir o a usar alguno de estos estudios. La verdad es que en la práctica no es que recurramos a estos estudios para poder documentar si el paciente está llevando a cabo o no un proceso de plasticidad o de reorganización, porque justamente la consecuencia de esa plasticidad y de esa reorganización es la recuperación de la función. Entonces, la evaluación clínica es lo que nos ayuda a saber que eso está funcionando. ¿Y cómo hacemos o cómo favorecemos que se lleve a cabo esta recuperación? Hay diversos fármacos que se han propuesto con potencial para favorecer la plasticidad sináptica. Sin embargo, existe poca evidencia de sus actividades. Estos son algunos de los que se han propuesto, se han estudiado. Sin embargo, hasta la fecha actual no hay ningún fármaco que tenga evidencia sólida de demostrar que es neuroprotector o de demostrar que favorece la plasticidad cerebral. Y al día de hoy, la rehabilitación, las estrategias clínicas de rehabilitación física y de rehabilitación cognitiva son las que realmente demuestran beneficios en la recuperación de las lesiones, y justamente ese es el tema del que hablará nuestro siguiente ponente, sobre las estrategias de rehabilitación en las afasias. Y por mi parte, eso sería todo con el tema de los mecanismos de la plasticidad. Muchas gracias. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Agradezco. Oh, un segundo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar agradeciendo a la Academia Mexicana de Patología Dual por la invitación y por brindar este espacio para hablar del campo de la neuropsicología y de qué se puede hacer desde de esta trinchera de la rehabilitación de la fascia. Mi nombre es Gilberto Martínez, yo soy neuropsicólogo clínico y bueno, me gustaría justo iniciar hablando ya con la introducción que han dado la doctora Lilia y el doctor Víctor Hugo sobre los factores que influyen en el pronóstico de la rehabilitación de la fascia. Y principalmente tenemos que los factores que van a influir en este pronóstico van a ser, uno, la extensión de la lesión, principalmente en la relación de la fluidez verbal y de la comprensión están muy relacionados con la extensión que tiene la lesión a nivel cerebral, pero también así, si la extensión es bilateral, también se ha encontrado que se va a limitar mucho la recuperación de pacientes con afasias. Y vamos a tener también que cuando son comprometidos las áreas específicas de o que son claves para una función, por ejemplo, en la fascia de Wernicke, si está comprometida la primera circunvolución temporal, vamos a encontrar que el pronóstico de rehabilitación de este tipo de casos va a ser más reservado. También tenemos que la edad va a jugar un papel importante. Ya bien comentaba el doctor Víctor Hugo sobre que a mayor edad existe eh, un mayor reto para la parte de la rehabilitación y también cuando existen la parte de los periodos críticos. Si bien no es común que exista casos de afasias en niños, en los pocos casos que existen, vamos a tener que cuando
la edad está cercana al periodo crítico, que este caso, por ejemplo, en el lenguaje es de 12 años, si la lesión ocurre después de los 12 años, va a haber una mayor facilidad de rehabilitación que si ocurre previo a este periodo crítico, ya que se estaría en una ventana de tiempo muy corta. Y también así, en el pronóstico de la fascia va a entrar la etiología. ¿Cuándo son trastornos progresivos, como lo podría ser cualquier enfermedad neurodegenerativa o un glioma? Vamos a tener que el pronóstico va a ser más reservado. Y cuando tenemos etiologías que se les considera estáticas, como es el evento cerebrovascular, las hemorragias o los traumatismos craneoencefálicos, va a haber un mejor pronóstico. Por otro lado, el perfil afásico va a ser también un elemento que va a jugar un factor importante. En la siguiente diapositiva voy a hablar de ella. Y como último, la reserva cognitiva, que ya bien comentado el doctor Víctor Hugo, es este compendio de aprendizajes, de la estimulación, las experiencias que ha tenido una persona a lo largo de su vida. A mayor reserva cognitiva que tenga la persona, mejor va a ser el pronóstico de rehabilitación. Justo hablando del perfil afásico y retomando el cuadro que utilizaba la doctora Lilia Núñez para hablar sobre la clasificación de afasias, vamos a tener que en el pronóstico también va a ser muy importante que conozcamos el perfil de la persona, ya que se ha encontrado que normalmente el pronóstico va a ser que afasias, por ejemplo, afasia tipo Broca o las afasias eh, que son de conducción, estas dos van a evolucionar a afasias menos graves, como podría ser la afasia anómica, ya que al mejorar, por ejemplo, la repetición en caso de la de conducción o en la afasia de Broca, cuestiones de fluidez y repetición, pues evolucionan a afasias de menos gravedad. Por otro lado, en afasias, por ejemplo, de Wernicke o sensorial, vamos a tener que van a evolucionar también a modos de menor gravedad, como podría ser una afasia de conducción, en donde, bueno, aquí se representa con más o menos en si está conservado o está deteriorado justo cada elemento de la evaluación del lenguaje. Y bueno, tenemos que, en caso de que seamos capaces de rehabilitar, por ejemplo, en el caso de la afasia sensorial, la parte de comprensión evolucionaría a una afasia de conducción. Y vamos a tener que justo en el trabajo de la rehabilitación de las afasias, vamos a tener tres mecanismos con los cuales siempre vamos a estar trabajando. Principalmente vamos a tener que una parte se va a llamar la compensación y este va a ser el aspecto que vamos a utilizar en donde vamos a emplear otras funciones cognitivas preservadas para la ejecución de la tarea que está afectada. Por ejemplo, si hablamos de funciones, la atención puede suplir las deficiencias que existen en memoria. Por otro lado, la restauración, que es lo que buscamos también, se basa justo en la estimulación concreta de una función. Por ejemplo, en caso de la comprensión, pues en la restauración nos enfocamos en la rehabilitación de la comprensión de una persona. O por el contrario, en la fluidez. Y lo que buscamos es lograr obtener la mayor restauración de la función que se encontré afectada. Y por otro lado, vamos a tener el empleo de la estrategia de sustitución, que es el empleo de ayudas o mecanismos alternativos. En muchos casos va a ser externos que nos permitan el desarrollo eficaz de alguna tarea que le demos a la persona. Por ejemplo, en el caso del lenguaje tenemos que, a medida de que vemos el desarrollo, la sustitución puede ser a través de algo que se le conoce como cuadernos de lenguaje, cuando la persona no es capaz de restaurar ni compensar durante la rehabilitación del lenguaje. Bueno, en la sustitución utilizamos estas ayudas o mecanismos alternativos para poder ayudar a la persona a poder llevar una calidad de vida lo mejor posible. También tenemos que en la rehabilitación de afasias se ha encontrado que cuando se trata de personas mayores a 65 años, el objetivo va a ser que la rehabilitación del lenguaje sea no más de 2 horas a la semana.
Por el contrario, cuando tenemos personas menores de 65 años, se ha visto beneficios con programas muy intensivos, que son de 9 horas o más a la semana. Se ha visto que tienen grandes beneficios para personas, pero solo por debajo de 65 años. Esto va a ser un aspecto importante, ya que en personas mayores es mejor poco y va a ser, el beneficio va a ser mayor a programas intensivos. También tenemos que el tiempo desde el comienzo de la fascia va a ser importante para poder determinar cómo vamos a planear la rehabilitación para esa persona. Por ejemplo, si es menor a los 3 meses, vamos a tener que la persona se va a beneficiar de programas justamente de igual forma de menos de 2 horas a la semana. Por el contrario, cuando tenemos a personas que llegan a rehabilitación del lenguaje, pero han tenido ya más de 3 meses con estas alteraciones en el lenguaje, vamos a tener que ellos se van a beneficiar justamente de programas un poco más intensivos, que son de 4 horas a la semana, y justo el objetivo y las horas totales que se recomiendan para el tratamiento de las afasias va a ser un total de 50 horas de tratamiento en donde se ven ya beneficios del tratamiento en la rehabilitación del lenguaje. Y vamos a tener también que la severidad va a ser un determinante importante al momento de diseñar un programa de rehabilitación para el lenguaje. Vamos a tener que la severidad moderada y severa se va a beneficiar de menos horas, que van a ser 3, 4 horas a la semana. Y por el contrario, algo que podría sonar un poco disruptivo, van a ser en casos leves y moderados, las personas se benefician de más horas a un programa mucho más intensivo que con las alteraciones moderadas y severas. Esto principalmente porque las alteraciones leves van a tener también alteraciones más sutiles que van a requerir de una intervención mucho más específica a la hora de atender estas alteraciones del lenguaje. Bueno, me gustaría también comentar un poco acerca de las pautas que debemos de considerar cuando rehabilitamos alteraciones del lenguaje. Y bueno, una muy importante es justo recalcar la importancia que tiene la rehabilitación en la calidad de vida de las personas y la necesidad que tiene en estas alteraciones. Como ya se ha comentado durante la sesión, las alteraciones del lenguaje impactan directamente en la calidad de vida y en el día a día de la persona en un nivel significativo. Y muchas veces las personas no acuden a rehabilitación del lenguaje porque consideran que las alteraciones derivadas, por ejemplo, de una patología como lo es el evento cerebrovascular, son pérdidas que son mismas de la patología y no pueden ser rehabilitadas. Entonces debemos ser enfáticos en que la rehabilitación es posible y que es necesario acudir con justo un área de rehabilitación del lenguaje para disminuir el impacto que tienen estas alteraciones en la vida diaria de la persona. También se ha encontrado que la rehabilitación del lenguaje y el justamente atacar directamente las alteraciones que se están teniendo de la patología, va a haber un beneficio emocional de la terapia en la persona y en la familia que está dentro de este programa. Y también como un aliado fundamental para toda la rehabilitación cognitiva va a ser la familia y brindar pautas a la familia para que no solamente tengamos el trabajo en la consulta, que muchas veces son sesiones de 1 hora a 3 horas a la semana o 9 horas en los programas más intensivos, pero como tal, la familia está con el paciente mucho más tiempo, entonces se deben de brindar pautas a la familia y principalmente es buscar que la familia se mantenga verbalmente activa con el paciente. Esto quiere decir que en el caso de que tengamos a un paciente con afasia, se debe evitar, por ejemplo, propiciar que señale los objetos para pasárselos o el uso de palabras que dicen, bueno, ya le entendemos con ciertas palabras y que me señala, ya sé qué quiere, o le ofrecemos cosas hasta saber cuál es. Siempre se debe de evitar estas estrategias y propiciar que la familia busque que la persona verbalice y hable y siempre haya un ambiente verbalmente activo en casa para fomentar también la rehabilitación. También vamos a tener que los programas van a tener una dificultad progresiva
Y vamos a proporcionar justo estrategias al paciente de comunicación y de rehabilitación en cuestiones también de la expresión, desde ejercicios eh, buco- eh, bucofaciales para propiciar una mejor expresión del lenguaje. Y vamos a tener también que todo programa de rehabilitación en el lenguaje debe de ser personalizado a los intereses y objetivos que tiene el paciente. Por ejemplo, si existen las alteraciones en la escritura, pero para la persona no representa una alteración significativa en su día a día, ya que está retirado o porque en sus actividades de la vida cotidiana no tiene que utilizar esta función, pero por el contrario, es importante la comprensión. Debemos de centrar justamente los objetivos de la rehabilitación en los intereses y objetivos que tenga el paciente y la familia, no los que nosotros consideramos importantes. Debemos también justo tener este balance, ¿no? De buscar los que nosotros valoramos como las situaciones más relevantes a rehabilitar, pero ser compensados para empezar primero a tratar los que el paciente requiere en su día a día. También siempre debemos tener instrucciones claras y brindar a las personas qué hacer y qué no hacer, como les comentaba, las cuestiones de pues mantener un contexto verbalmente activo en casa. Y también utilizar métodos dentro de nuestra intervención, como lo es la entrevista motivacional o la escala de calificación autoanclada, que permitan justamente la confianza y desarrollar un vínculo terapéutico con la persona, en donde el involucramiento de la persona y de la familia sean benéficos también en los objetivos que tenemos en la parte de la rehabilitación cognitiva. Y bueno, también se ha encontrado un beneficio grande en utilizar recursos audiovisuales que le permitan a la persona facilitar su día a día, pero también entender lo que nosotros le estamos brindando en las sesiones, desde las explicaciones de qué es lo que tiene hasta los ejercicios con los que nosotros vamos a estar trabajando. Por otro lado, siempre cuando hablamos de pacientes con afasia, les voy a brindar unas recomendaciones de trabajo que ustedes pueden implementar en su práctica clínica, aún y no sean terapeutas de lenguaje o neuropsicólogos justamente en la rehabilitación cognitiva. Es importante que justamente cuando nosotros atendamos a estos pacientes, brindemos información no solo verbal, que es lo que comúnmente hacemos, sino también escrita, y información que sea justamente cercana y que solvente las dudas de la persona sobre qué es la fascia, cuál es la severidad que tiene, cuál es el pronóstico que tiene de esta fascia y proporcionar datos sobre el progreso que se ha tenido entre una consulta que lo veamos y otra. Por ejemplo, si la primera vez que lo vimos pudo denominar una imagen de 5 que le mostramos y a la siguiente sesión pudo denominar 3, es importante que nosotros recalquemos el progreso que está teniendo la persona. También siempre va a ser importante generar una relación de confianza con el paciente y, bueno, como ya les había comentado, que los objetivos de rehabilitación sean desarrollados junto con el paciente y buscar una validez ecológica de estos objetivos. Lo que quiere decir es, nosotros tenemos que crear objetivos que impacten directamente en su día a día y no solamente que sean el recuperar una función para ser evaluada por una prueba o para pasar una batería. Y por último, es importante utilizar una metodología. En este caso, se puede utilizar la metodología SMARTER durante la rehabilitación de la fascia. Y bueno, esta se compone de varios elementos, por ejemplo, el compartir, la toma de decisión y acotar los objetivos, monitorear los objetivos continuamente de forma objetiva. Siempre es bueno que tengamos el antes y el después de los pacientes y sepamos cuál ha sido el progreso de ellos, por ejemplo, les mencionaba en denominación, saber si al inicio tenía dos objetos denominados y por el contrario, cuando vamos avanzando en los seguimientos va teniendo una mayor capacidad de denominación. También siempre debemos buscar que con pacientes con afasia sea accesible
y principalmente con la información que le brindamos a la persona. Los formatos que nosotros eh, utilizamos y la información que nosotros brindamos debe de tener y estar abierta a personas de todos los contextos y antecedentes, que la información pueda ser entendible por personas que nunca han tenido contacto, por ejemplo, con el área de la salud o que desconocen los aspectos relacionados con cualquier alteración del lenguaje y aún así se puedan entender cuáles son las alteraciones que tiene la persona y un familiar. También deben ser relevantes, principalmente en los objetivos para la vida de la persona. Transparente en siempre las rehabilitaciones del lenguaje deben de tener tablas o calendarios que proporcionen información a la persona sobre en dónde nos vamos a encontrar, qué objetivos vamos a estar trabajando cada día y en qué progreso vamos a estar principalmente, y básicamente también avanzar del progreso que tenemos, ya que muchas veces en la rehabilitación del lenguaje es mejor quedarnos trabajando en un objetivo hasta cumplirse, más que solo cumplir un calendario. Por ejemplo, si la comprensión del lenguaje nos demora 4 sesiones y la habíamos planeado para 3, es mejor retrasar el avance dentro del cronograma de actividades y que quede la rehabilitación de esa función correctamente. Pero esto debe de ser transparente y ser notificado a la familia para que sepa cuál es el avance que se está teniendo en la rehabilitación. Justamente siempre tener una medición del progreso, y se debe estar centrado en la relación. Principalmente la relación terapéutica va a ser fundamental para la rehabilitación de la fascia, ya que la persona va a estar más motivada, más involucrada con los procesos, así como la familia. Y la familia, como mencionábamos durante toda la sesión, va a ser va a ser clave para cualquier proceso de rehabilitación cognitiva, y el lenguaje no es la excepción. Bueno, por mi parte sería todo. Quedo atento a sus dudas. Dejo mi información de contacto y, bueno, le cedo la palabra a nuestro moderador. Dejo de compartir. Sí, muchísimas gracias, doctora Lilia Núñez, doctor Víctor Hugo Gómez y neuropsicólogo Gilberto Martínez. Muy interesante la información que nos acaban de dar y perfecta para conmemorar este mes del cerebro. Me quedo con algunos puntos importantes que la doctora Lilia Núñez nos habló de el punto clave que pues el EBC es prevenible, y pues ahí tenemos mucho que hacer en la parte de prevención y el tratamiento temprano del EBC para evitar un mayor daño. También la parte de neuroplasticidad, igual quitarnos este chip de que pues ya las neuronas que tenemos son las únicas, ya no hay cambios, sino que se da esta plasticidad estructural y funcional. Y de la rehabilitación también muy importante, casi siempre me ha tocado ver que se centran en la rehabilitación de ciertas capacidades físicas, del movimiento principalmente, y no le prestan atención a la parte del lenguaje. Pero ¿cuánto va a impactar en el paciente que, por ejemplo, al perder esta capacidad, el impacto que tiene en su estado de ánimo, la ansiedad que le genera, el problema que le genera con la familia, y seguro se acelera el deterioro cognitivo si no rehabilitamos el lenguaje también? Si no sé si el público tenga alguna pregunta, pueden mandarla por el chat o pueden activar sus micrófonos para hacerle la pregunta a nuestros ponentes. Hola, doctor Romo. Hola, queridos maestros. Soy la doctora Yolanda Ocampo y bueno, el día de hoy no los pude acompañar como moderadora, pero tengo muy buen representante del equipo. Y pues muchísimas gracias por su aportación en esta sesión y la verdad que fue muy enriquecedora, sobre todo por el panorama que nos pusieron, ya que pues sí, ¿no? Es importante el proceso de la patología en el paciente y obviamente de los que están acompañándolos, ¿no? La red de apoyo y pues del acompañamiento que también el médico, tanto de primer nivel como especialistas, deben de llevar, pues ahora sí que son guías, ¿no? Y acompañantes en este periodo de rehabilitación y de tratamiento. Y pues son la clave pues para el éxito. Y también obviamente dentro de la evolución de esta rehabilitación, pues también la importancia emocional que implica para el paciente, puesto que pues también se requiere un acompañamiento por el deterioro emocional que puede implicar este tipo de enfermedad y obviamente las complicaciones.
Me llamó mucho la atención pues la verdad que la participación de todos, la que me dejó sorprendida fue la neuroplasticidad, y pues fue una gran aportación pues para el grupo, ¿no? Así que pues muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Ocampo. Y nada más así como algunas preguntas o comentarios. Le quería preguntar a la doctora Lilian Núñez, en mi experiencia en institución, por ejemplo, pacientes adultos mayores con fibrilación auricular que están yendo por su anticoagulante, Rivaroxaban, y que de repente son cajas de a lo mejor 28, 30 tabletas y la cita la tienen al día 35. Son por ahí, por ejemplo, 5 o 7 días que se quedan sin el anticoagulante y me han tocado casos que prácticamente el paciente dice, son 5 días, pero justo en esos 5 días es cuando presenta el EBC cardioembólico. No sé qué tan frecuente les haya tocado ver este tipo de casos. Bueno, realmente sí es un riesgo. Si la persona requiere anticoagulación, la debe mantener de manera constante. En el ISSSTE tenemos el sistema de resurtimiento de recetas, que se va a dar tratamiento para el mes completo. Y las personas acuden aunque no tengan cita de consulta. Esto es muy importante porque en muchos casos no ameritan la evaluación clínica mensual, a lo mejor bimestral o trimestral, pero en ese inter vamos a tener la posibilidad de darle sus recetas nuevamente, de modo que el tratamiento se mantenga constante. Esto es de mucha relevancia en estos casos en que toman anticoagulación, también en los casos de epilepsia, donde no se puede suspender el tratamiento, y otros más, pero el ejemplo que usted acaba de poner a propósito del tema que estamos tratando, pues sí es muy importante y hacer tomar conciencia a las personas que por ningún motivo deben suspender el tratamiento porque entran en un riesgo y lo que queremos es prevenir. A esto le llamamos la prevención secundaria, que es prevenir que repita el evento vascular. La prevención primaria de la que hablábamos es para evitar los factores de riesgo y evitar que le vaya a suceder un evento vascular a la persona. Esa prevención primaria es donde tenemos una falla enorme porque la gente no entiende, come mal, no hace ejercicio, engorda, favorece la presentación del síndrome metabólico que comentábamos. Y bueno, pues hay que trabajar en la prevención primaria, pero si ya sucedió el evento vascular, la prevención secundaria sigue teniendo una gran importancia porque el haber tenido un evento vascular es un factor de riesgo para que haya otro evento vascular. Y si suspendemos el preventivo, en este caso el ejemplo que puso del anticoagulante, pues el riesgo es alto y sí lo vemos. De repente algo falló, no fueron por la receta, no, a lo mejor no hubo, pero no se preocuparon de conseguirlo a través de la megafarmacia, por ejemplo, o comprar el medicamento para los días que les faltaron. Y pues esto tiene que ver con el factor educativo, de que la persona y la familia estén plenamente conscientes de la gran importancia que tienen sus tratamientos. Y hay que trabajar en ello también de una manera muy intensa. Sí, muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, creo que el médico general, el médico familiar, los médicos de primer contacto, debemos de trabajar mucho en esta parte de la prevención primaria con el paciente y las familias. Y también en el caso de la prevención secundaria, la parte del apego al tratamiento y a todas las recomendaciones de estilo de vida. Me gustó mucho también que en varias ocasiones el neuropsicólogo Gilberto mencionó la importancia del apoyo de la familia en la parte de la rehabilitación de la fascia, pero también está muy presente la familia en el tratamiento agudo del EBC y en la parte preventiva también, en la prevención primaria. Sí, Así es. sí, muchas gracias. Gilberto va a comentar algo. Sí, muchas gracias.
Sí, creo que la familia es clave justo en todo el proceso de rehabilitación, enfocado a la parte de justo de rehabilitación del lenguaje. Al final, el brindarles estrategias a ellos y que tengamos la capacidad de tener un impacto fuera de las horas que están en el consultorio, pues es benéfico y como usted lo mencionaba también, la cuestión de el seguimiento de los medicamentos, el tener este apoyo, se ve también en las familias que están involucradas, ¿no? Se ve desde la parte de rehabilitación del lenguaje hasta cómo llevan la medicación del paciente y el seguimiento de las consultas médicas en cada especialidad. Ok, muchísimas gracias. Y nada más comentando otro caso que recuerdo de mi práctica institucional, era un paciente que le había dado un EBC hace como 3 años, como si le quedó una secuela motora, pero también afasia, y su consulta de cada mes, pues prácticamente cuando lo llegaba a mandar a neurología, prácticamente se surtían los medicamentos y se le hacía hincapié en el apego al medicamento para la prevención secundaria. Pero, por ejemplo, este paciente que ya tenía varios años y nunca se le había dado un abordaje de la afasia. Sé que son muchos los factores que influyen en el pronóstico, pero cuando ya pasó mucho tiempo, generalmente, ¿cuál es el beneficio que puede tener el paciente? Normalmente, a medida de que lleva más tiempo la persona, ocurren dos situaciones. Hay veces que se utilizan estrategias que las personas han encontrado por ellas mismas o la familia para poder comunicarse. Muchas veces estas estrategias son adecuadas y muchas veces estas estrategias pues tal vez no son el objetivo, no son las ideales, ¿no? Entonces, pero es raro encontrar pacientes que lleven tanto tiempo que no hayan buscado una estrategia de comunicación, ya que, bueno, al final es una necesidad básica que tenemos el comunicarnos con nuestro entorno. Entonces, empieza a haber puede haber estas dos características, ¿no? Estrategias que tal vez se asemejen mucho a lo que recomendaríamos en una sesión o estrategias, por el contrario, que hayan buscado o hayan sido no tan efectivas, por ejemplo, las personas que, como mencionaba, ¿no? Intentan que señale solo los objetos o que tienen una palabra o unos ciertos sonidos que le empiezan a presentar las cosas hasta que sepan cuál, ¿no? Entonces empieza a ocurrir estas situaciones. Cuando llegan a consulta o a rehabilitación después de tiempo, el progreso va a ser más lento, pero siempre es benéfico tener un proceso de rehabilitación del lenguaje en un contexto vaya, diseñado y llevado por un profesional. Siempre se ven beneficios derivados de ello. Los beneficios van a ser más lentos y van a ser más progresivos que a un paciente que esté en un momento a los primeros 3 meses, pero sí va a tener la capacidad de poder tener una rehabilitación del lenguaje con los beneficios que tiene esta. Okay. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestros ponentes? Una pregunta, mucho se ha hablado últimamente, está de moda el uso de nutracéuticos, suplementos, en el aspecto de neuroplasticidad o para mantener una salud cerebral, neuronal adecuada. ¿Qué hay de novedades en estas actualizaciones de nutracéuticos? ¿Se ha aportado algo o pues como siempre es ni es bueno ni es malo? No sé, el doctor Víctor Hugo, ¿qué nos pueda decir? Bueno, eh, realmente sí influye mucho esta cuestión de los micronutrientes, de la microbiota, del eje intestino-cerebro y todos estos aspectos que cada vez igual es un campo muy reciente del que cada vez sabemos más en cómo influyen todos estos aspectos en el funcionamiento cerebral. La verdad es que en cuanto a esto, ningún suplemento o ninguna toma adicional de algo sustituye a una alimentación saludable y a una alimentación balanceada. Eh, Aunque hay ciertos aspectos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
que a veces sí es más fácil cubrir con suplementos, como por ejemplo los requerimientos de omega 3, por ejemplo, que nos recomiendan incluir comer pescado 1 o 2 veces por semana. Pues a veces no, pues no lo cumplimos o es más fácil en ese sentido sí ingerir los omega 3 en un suplemento que nos pueda aportar la cantidad de miligramos que se recomienda para disminuir el estrés oxidativo en el cuerpo en general y en particular en el cerebro. Pero sí, todos estos procesos de la homeostasis de los neurotransmisores y de favorecer ciertas conexiones, sí, claro que están muy influidos por procesos de inflamación, por procesos de oxidación y formación de radicales libres, en los cuales incide completamente el tener una alimentación balanceada y el tener un aporte adecuado de todos estos nutrientes. Muchas gracias. Y una última pregunta para la doctora Lilia Núñez. Quería saber más o menos cuál es la disponibilidad de los servicios de rehabilitación del lenguaje para estos problemas de afasia a nivel institucional o a nivel gobierno. Bueno, no sé en las demás instituciones, pero en la nuestra, afortunadamente en el hospital disponemos del grupo de neuropsicología, representado hoy por Gilberto, y podemos ofrecer esto. Hay también un servicio que es lamentablemente único en todo el ISSSTE, que es el servicio de foniatría, que también ayuda muchísimo para la rehabilitación del lenguaje, diferente, podríamos decir, a lo que hace neuropsicología, pero son recursos de los que podemos echar mano para estos pacientes. En otros lugares de la institución no se dispone de esta posibilidad y lamentablemente muchos pacientes que son atendidos en otras unidades de la institución no van a tener acceso a esta posibilidad. Eh, Van a tener acceso a la rehabilitación física, que es a la que se le presta mucha atención, porque la movilidad significa también un asunto de interés muy importante para las familias y para la persona misma, pero se deja de lado la cuestión del lenguaje. eh, pues no podemos arreglar esto por lo menos a un tiempo corto porque no existe el recurso humano para que se pueda brindar esto de una manera más extendida, pero sí lo podemos ofrecer en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En el Seguro Social desconozco cómo estén en este aspecto y en otras instituciones de la Secretaría de Salud, pues tampoco le podría decir. Posiblemente sí, esto seguramente en el Instituto Nacional de Neurología habrá recursos para dar este tipo de rehabilitación, pero no es tan extendido como se puede requerir. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A mí me gustaría preguntarle a la doctora Lilia Núñez si nos puede compartir nuevamente los datos para el acceso al Congreso Virtual de Neurología, porque creo que sí nos hace falta una actualización a los médicos del primer nivel de atención. Sí, claro. Es una página www.congresovirtualneurología.org, si mal no recuerdo. Ahorita lo comentamos, se los pasé en la presentación, que ahora no encuentro, pero vamos a buscarla. Sí, Congreso Virtual Neurología.org. Es de la Academia Mexicana de Neurología que nos apoya para realizar este congreso que llevamos a cabo desde el año 2001 anualmente. El congreso se mantiene un año disponible
pueden descargar su diploma de asistencia que tiene valor curricular y que puede ayudar mucho para las recertificaciones de los médicos de distintas especialidades. Entonces, pues está disponible, están cordialmente invitados a tomarlo, a asistir como puedan, puesto que dura tanto tiempo, pueden programarse para asistir a los diferentes módulos durante todo ese año y descargar al final su diploma. Ahorita está el congreso del año pasado. En septiembre se va a renovar, se va a meter nueva información para que tengamos el nuevo que va a durar hasta agosto del año próximo. Muchísimas gracias por Pues muchas gracias. y por la invitación. No, pues esperemos que la atienda mucha gente y que le sea de mucha utilidad. Sí, ahí vamos a meternos y compartimos el enlace con nuestros contactos para que ahora sí que entre más gente, entre más personas y médicos sepan de estos temas, más se va a poder hacer por ayudar al paciente y por prevenir las enfermedades neurológicas. Ya lo pude abrir, si quieren lo ponemos en compartir, si me Adelante. dan la posibilidad. Sí, adelante. Eh, no puedo compartir. A ver, aquí no me da. No. Si gusta, igual puede compartirnos la imagen o el enlace. Nosotros también lo compartimos con el grupo y con los que se hayan conectado a la sesión. Aquí le puse compartir, pero solo se ve chiquitito. No se dejó. No lo puedo, no lo puedo mejorar. No lo puedo mejorar, pero les envío bien la liga para que puedan compartirla con todos los miembros de la academia y todo el público que quiera o que pueda recibir esta información. Pues muchísimas gracias a los tres ponentes. Creo que fue una mesa redonda con expertos de alto nivel en estos temas. Agradecemos por compartir con nosotros todo su conocimiento y también por esta invitación al Congreso Virtual de Neurología, que pues ahí estaremos presentes y lo difundiremos entre todos nuestros contactos de la Academia Mexicana de Patología Dual. Gracias por la invitación. Muchas Muchísimas gracias. gracias por haber pensado en esta conmemoración y habernos invitado a participar en ella. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.